Buenas noches. Yo soy Luis Felipe Plata y hoy voy a estar hablándoles sobre la tetralogía de Fallot, pero para poder llegar a eso tengo que hablar de unas generalidades que me van a explicar cómo se llega a una tetralogía. Entonces, se sabe que el tubo cardíaco es como la parte base e inicio, en el que uno tiene un ventrículo derecho en la parte más bueno, es la segunda parte más craneal después del saco aórtico, un ventrículo izquierdo y donde van a ser las aurículas. El saco aórtico se va a formar desde la parte más craneal, el ventrículo derecho va a formar el bulbo cardíaco, el cono tronco, que es donde se va a formar el tronco arterioso, el infundíbulo y el ventrículo derecho. El ventrículo izquierdo forma de ahí viene el nombre, el ventrículo izquierdo, y ya las aurículas van a formar, las aurículas se parten y forman los senos venosos. Ya, para poder hablar en cuanto a los giros que toma el tubo cardíaco es, primero hace un giro hacia anterior, lateral derecho. Luego procede la aurícula primitiva a ir superior y posterior y ya al final se va a hacer una formación de una aurícula común que es en la parte posterior. Muy bien, sabemos que el sistema venoso embrionario se compone del seno venoso, que es a donde van a confluir todas las venas que son las más laterales, la vena cardinal, que son derecha e izquierda, las que están como en un intermedio, son las venas umbilicales, y las más mediales que confluyen casi pegaditas la una a la otra son las venas vitelinas. En la parte de arriba podemos observar que hay una vista ventral y dorsal, como para que se hagan una imagen en 3D en su cabeza de cómo se vería este sistema embrionario. Listo, continuando con lo mencionado anteriormente, eh, viendo desde la porción dorsal toda esta parte de lo del seno venoso, podemos ver que posterior a la aurícula, o sea, en la parte de atrás, tenemos una porción transversa, el seno transverso, que es donde va a estar la mayor cantidad de sangre porque es donde confluyen todas las venas, la umbilical, la vitelina, las cardinales. Y hay una estructura adicional que es el proepicardio, que es el que va a formarme a futuro el epicardio. Es como el precursor, es la palabra, es el precursor. Y el epicardio sabemos que es la tercera capa del corazón en orden anatómico y embrionario también. Endocardio, miocardio, epicardio, que es parte del pericardio. Muy bien. Ahora vamos a adentrarnos a lo que son las venas viterinas y umbilicales. Las venas viterinas y umbilicales, sabemos que, vamos a hablar de las viterinas, la izquierda va a desaparecer. Esa ya, chao, listo. La derecha va a formar la mayor parte del sistema portohepático, formando el conducto hepatocardíaco, y va a colaborar con la formación de la porción de la vena cava inferior. Las umbilicales, por el otro lado, la derecha, va a desaparecer un poco más adelante, a la séptima semana, mientras que la izquierda va a formar la porción craneal, se va a degenerar, pero la porción caudal se va a convertir en la umbilical definitiva. Para continuar con las generalidades, vamos a hablar del conducto venoso, un par de cosas muy simples. La primera es que se encuentra entre la vena cava inferior y la vena umbilical izquierda. La segunda es que la sangre va a pasar por ese punto sin la necesidad de tener que hacer contacto con las células hepáticas, siendo muy importante porque entonces no va a haber un metabolismo ni va a haber nada muy importante que vaya a afectar lo que esté entrando al bebé. Ya para concluir con la parte venosa del sistema venoso embrionario, vamos a hablar ligeramente de las venas cardinales. Las venas cardinales hay izquierda y derecha y tenemos una anastomosis. La izquierda, su porción inferior va a desaparecer. La derecha, la porción inferior se va a convertir en la vena cava superior. Y la anastomosis de ambas, como vemos en la parte superior de la imagen, en la parte izquierda,
La anastomosis de la cardinal izquierda con la cardinal derecha en la parte superior es lo que me va a formar los troncos brachiocefálicos. Bueno, ya entrándonos más como al tema que es pertinente para la explicación de la tetralogía, vamos a hablar del tabicamiento del canal auriculoventricular. Ese canal auriculoventricular común proviene de, primero es común, o sea, es el mismo para ambos. Ya posteriormente, a partir de los cojines endocárdicos, se va a empezar a formar un tejido conectivo proliferado, ¿cierto? Entonces, se va a formar luego de la almohadilla lateral, una almohadilla inferior y superior, que posteriormente se van a convertir en derecha e izquierda. Eso lo que se le va a denominar es una cavitación de los canales auriculoventriculares, es decir, yo voy a hacer una división entre entre la aurícula y el ventrículo, porque la aurícula tiene derecha, izquierda y ventrículo derecho e izquierdo. Bueno, y ya para concluir eso el tabicamiento, en palabras muy simples, yo lo que necesito es una muerte de células a nivel del miocardio de las paredes para yo formar las válvulas auriculoventriculares. Aparte de eso, necesito que proliferen el tabique, o sea, el endocardio del tabique y el canal auriculoventricular para tener más forma a nivel de las válvulas auriculoventriculares que son tricuspidia y mitral. La mitral es que está más acraneal y se afecta más en comunicaciones interauriculares, que es otro tema. Listo. Ahora, el tema que veníamos esperando, la tetralogía de Fallot, es la cardiopatía congénita más común, es la más típica y tiene cuatro componentes importantes. El primero es la estenosis pulmonar. Sabemos que la estenosis pulmonar va a afectar muy especialmente la región subvalvular, la valvular y la supravalvular, es decir, todo lo que compone a la válvula, ya sea de arriba, abajo, donde sea. Lo segundo es la comunicación interventricular, que usualmente es subaórtica, es decir, justo debajo de la válvula aórtica que da salida hacia la arteria aorta. Lo tercero es de extraposición o cabalgamiento de la aorta. ¿Qué quiere decir eso? Que el septo interventricular está desviado hacia adelante y a la derecha. Cuando está alineado de esta manera, hacia adelante y hacia la derecha, lo que hace es que hay una mala alineación con la pared anterior de la aorta, con lo cual se conecta con ambos ventrículos, es decir, que la aorta va a pasar por ambos ventrículos, se va a comunicar con ambos y va a quedar encima de la pulmonar y no haciendo ese, como ese cruce típico que tiene la aorta. Ya el cuarto componente es una hipertrofia ventricular derecha, que es el crecimiento excesivo por mitosis de la válvula derecha, del ventrículo derecho, perdón. Eso es secundario al primer componente que es la estenosis pulmonar. Quiero agradecerles a quienes hayan visto esto. Espero que sea de utilidad y acabamos de hablar de tetralogía de Fallot. Yo soy Luis Felipe Plata Vanegas, de tercer semestre, y la bibliografía es el documento de el profesor y doctor Jairo García, que nos da embriología en tercer semestre. Muchas gracias.